disculparse que di el trabajo, pero esta clase ya se había retrasado durante la semana. Bien, el tema es hablar sobre lo que son los antipsicóticos y antimaníacos. Estos son fármacos que van a modular muchas de las funciones mentales superiores y por lo tanto son de uso bastante delicado, ¿no? El siguiente. Hay muchas terminologías aquí de especialidad como son la psiquiatría, así es que iba a ir deteniéndome en algunos términos. Por ejemplo, que las enfermedades mentales es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo considerados como anormal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo, porque van a haber algunas situaciones del ámbito de donde cada persona se está educando o donde ha vivido, que para ellos van a ser normal y para otros no, ¿verdad? La siguiente. La psicosis, como tal, la palabra es una palabra médica que la usamos para referir síntomas como delirio, alucinaciones, pensamiento y habla desorganizado, conductas motoras extrañas e inapropiadas que indican pues pérdida del contacto con la realidad. Varios de estos trastornos mentales causan esos síntomas llamados psicosis. Entonces, desde aquí deben de llevarse ustedes la visión mental de que a qué nos vamos a referir. Estamos hablando entonces de pacientes en los cuales tienen estos síntomas, delirios, alucinaciones, alteración, un habla desorganizada. Cuando tú evalúas el habla y el estado de conciencia de un paciente, tenés que medir que esta concordancia entre la idea y lo que habla, ¿verdad? El siguiente. Cuando usted está fuera de realidad, pensás en psicosis, ¿verdad? Siempre esas enfermedades mentales pueden tener múltiples causales, problemas de relacionamiento, o sea, de interrelación, no solamente con las demás, con su grupo social, sino con sí mismo, puesto que se autolesionan. Hay aislamiento social, hay inactividad, hay abulia, o sea, deja de alimentarse, hay falta de interés, hay comportamientos violentos o intentos suicidas. En cuanto a las causas como tales de las enfermedades mentales, no existe una causa única, a no ser las que sean por algún tipo de intoxicación por metales pesados. Se describe en medicina que la intoxicación por metales pesados, al precipitarse dentro de las células cerebrales, pueden desarrollar enfermedades mentales, como por ejemplo el plomo. Vean, las intoxicaciones por plomo antes eran más frecuentes porque hasta en las pinturas lo usaban como diluyente el plomo y muchas veces se contaminaban y comenzaban con síntomas psicóticos y desarrollaban una enfermedad mental, puesto que esto se iba acumulando en su cerebro. También pues tenemos que esas causas pueden tener múltiples circunstancias que tienen que ver con aspectos biológicos del contexto ambiental, tanto familiar y psicosocial, y psicológico como tal, donde tiene que ver la situación afectiva, la situación cognitiva y la situación emocional. Siguiente. Las enfermedades mentales pueden ser divididas en trastornos neuróticos, psicóticos, trastornos de antisocial o psicopatía, enfermedades mentales psicosomáticas que se manifiestan por trastornos físicos o de ánimo, tales como la hipocondría, ¿verdad? Que el paciente, pues, todo lo que oye decir de una enfermedad considera que ya lo tiene. La psicosis, pues, sus síntomas principales van asociados a una desconexión de la realidad, como pueden ser las alucinaciones, delirios, la grave alteración afectiva y racional ante las circunstancias que tiene que enfrentar en la vida. La siguiente. Estos trastornos suelen tener un factor orgánico, aunque la incidencia del medio social y familiar tiene una gran relevancia en el surgimiento de la enfermedad.
obvio, ¿verdad? Si hay circunstancias que agravan la posibilidad de desarrollar esta enfermedad, pues es más probable que lo tenga. O sea, un paciente que ya tiene una labilidad emocional o afectiva y se coloca en un ambiente social o familiar que fomente aquello, pues inevitablemente que lo va a desarrollar. Se encuentran en esta categoría enfermedades mentales como la esquizofrenia, la psicosis, las paranoias o psicosis paranoicas, los trastornos bipolares, la psicosis maníaco-depresivas. La siguiente. Existe una forma y una literatura para cada cosa. Entre lo que son las enfermedades mentales, existe lo que es el DSM-3, que es un manual estadístico y de diagnóstico de las enfermedades mentales, que es un compendio de consenso que fue dictaminado por la Asociación de Psiquiatría Estadounidense, en el cual nos tipifican las enfermedades mentales, les asignan los criterios diagnósticos de cada una y los van clasificando, y así también nos hablan de los manejos. Deben de conocer que existe. Cuando ya lleven psiquiatría, pues van a afinar mucho más los detalles sobre esto. Ahí hablan ya de clasificaciones mayores como esquizofrenia, tipo paranoides, esquizofrénica. También trastornos esquizofreniformes, esquizoafectivos, delirantes, psicóticos breves, porque a veces hay eventos psicóticos breves que pueden ser a veces desencadenados por un estado de privación de una droga principalmente. Trastorno psicótico compartido, donde se mezclan en otras circunstancias, trastornos psicóticos debido a enfermedades médicas asociadas. Por ejemplo, un paciente que cae en un estado de tirotoxicosis, ¿verdad? O sea, una patología asociada por una alteración de la glándula tiroides, o un proceso de uremia, que es cuando el paciente renal no ha podido excretar todos los desechos celulares, se van a su sangre y se van en sangre hasta el cerebro y le inducen una patología también así, psicótica, pero asociada a esta enfermedad. Otras son los trastornos psicóticos inducidos por sustancias o trastornos psicóticos no especificados. Todas estas clasificaciones están en el DSM-3 o DSM-5, se van cambiando estos manuales casi siempre cada 5 años. El siguiente. La siguiente, por favor. Debemos de tener en cuenta también que existen, en cuestión de terminología para comprender la clase, existen los llamados síntomas positivos y síntomas negativos dentro del punto de vista de cuestiones mentales. Los síntomas positivos se refieren a los delirios y a las alucinaciones, y los síntomas negativos se refieren a alteraciones cognitivas, o sea, la capacidad de aprender se ve afectada, síntomas depresivos, síntomas de apatía o de desinterés. Esos van a ser los síntomas negativos. ¿Siguiente? Bien. Hoy que ya hemos comprendido qué es la psicosis, qué son las enfermedades mentales, hoy vamos a hablar de en sí cuáles son los medicamentos que se usan para tratar estos síntomas psicóticos. Son los llamados antipsicóticos o neurolépticos o tranquilizantes mayores. Constituyen un grupo de medicamentos de naturaleza química muy heterogénea, pero con un mecanismo de acción molecular común. El siguiente. Estos fármacos son bien delicados en su uso porque están bloqueando, modulando funciones mentales superiores. Muchas de estas funciones mentales ni siquiera están completamente investigadas, cómo se forman o producen, cómo es que nuestro cerebro es capaz de inducir pensamientos, predicciones, imágenes en tercera dimensión, cómo es que podemos imaginarlas, diseñarlas, cómo es que nuestra mente es capaz de desarrollar todas esas funciones, ¿verdad? Y entonces estos fármacos actúan fundamentalmente por bloqueo de los receptores dopaminérgicos cerebrales o
o llamados también receptores sub-2 o D2. Aunque estos antipsicóticos tienen una actividad grande sobre receptores de otro tipo de neurotransmisores, no solo los de sub-2. Ya vamos a explicarlo más adelante también. Dice que se utilizan para el control de los síntomas de la enfermedad psicótica, pero recuerden esto, no son una cura para la enfermedad. Solo pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Los fármacos antipsicóticos no van a curar la enfermedad, solo van a modular, a regular las condicionantes de los síntomas que está desarrollando el paciente. ¿La siguiente? Por lo tanto, debes saber muy bien qué es lo que estos fármacos van a interferir en el funcionamiento de la persona. Bien, estos fármacos neurolépticos o antipsicóticos se clasifican en neurolépticos típicos, los mismos clásicos o de primera generación. Tenemos que dentro de los de primera generación vamos a mencionar las fenotiazidas. Dentro de estas, la clorpromazina, la flufenacina, la triofluoroperacina y la tioridazina. Un subgrupo de butirofenonas, donde está el haloperidol, el droperidol, los tioxantenos, como el tioxanteno. Dentro de todos estos, los más comúnmente utilizados de esta primera generación son la clorpromazina, la flufenacina, la triofluoracina. Y de las butirofenonas, los más usados son el haloperidol y el droperidol. Ya vamos adelante a analizar el funcionamiento de cada uno de ellos. La siguiente. Tenemos el segundo grupo, que son los de segunda generación. Aquí tenemos los que pertenecen a estos grupos de segunda generación o fármacos atípicos. Antipsicóticos atípicos también se les suele llamar. Tienen la particularidad de que pueden inducir somnolencia, aumento de peso, bastante frecuente, aunque menos efectos de ese tipo que los anteriores de primera generación. Ahí aparece el aripiprazol, la acenapina, el brexpidazol, la cariprazina, la clozapina, la ioperidona, la lunaperona, la lurasidona, la olanzapina, la paliperidona, la quetiapina, la risperidona y la ciprasidona. De todos estos, los más frecuentemente utilizados en orden sería la risperidona en primer lugar, la quetiapina, luego la olanzapina, la clozapina y la aripiprazol. Son las más frecuentemente utilizadas en nuestro medio por su accesibilidad tanto al componente como a la facilidad de su dosificación. Algunos de estos medicamentos aumentan el riesgo de acumulación en la grasa abdominal, por eso hay que tener mucho cuidado y cada cierto tiempo medir el valor que ha alcanzado en sangre. Y también ir midiendo los niveles de colesterol. En los casos de hipertensión y de resistencia de acción a la insulina, se puede ir pensando que estos fármacos puedan estar induciendo un síndrome metabólico al paciente. La siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto a su farmacocinética, vamos a centrarnos en decir que su absorción por vía oral es excelente. Su absorción es completa. Su distribución, gracias a su liposolubilidad, pues tiene la particularidad de penetrar el sistema nervioso central y gran parte de los tejidos corporales. La mayoría se une a proteínas plasmáticas. Posee grandes volúmenes de distribución gracias a esa unión a proteínas. Su metabolismo, pues sufren el metabolismo de primer paso.
son metabolizados por completo ya dentro de lo que es el hígado. Y la vida media plasmática relativamente es prolongada, lo que le permite regular su dosificación a una vez al día. Su excreción es en pequeñas cantidades de forma inalterada a nivel renal. Y la síntesis. La siguiente, por favor. Estos fármacos hay que tomar muy en cuenta porque es importante que sea de dosificación una vez al día, porque imagínense un paciente en una crisis psicótica como es de difícil que se tomen los medicamentos, los rechazan. La siguiente, por favor. Bien. Dentro de lo que son el primer grupo, la primera generación o los llamados neurolépticos típicos, su mecanismo de acción es actuar como un inhibidor inespecífico de los receptores dopaminérgicos. Induce efectos extrapiramidales sin efecto apreciable sobre los demás sistemas como la 5-hidroxitriptamina 3 o serotonina. Disculpe. ¿Hola? No se escucha casi, no sé si puede, no sé si es mi internet. ¿Hola? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Se ve mejor? Vale. Claro. Tenemos que decir de que tienen estos fármacos, son inhibidores inespecíficos de los receptores dopaminérgicos 2, tienen efectos extrapiramidales, que se refiere a alteraciones en el sistema motriz, ya lo vamos a especificar más en la siguiente diapositiva, sin efecto apreciable sobre otros sistemas de neurotransmisores como la 5-hidroxitriptamina o serotonina, tiene efectos sobre los síntomas positivos de los que hablábamos, ¿verdad? De las alucinaciones. Tenemos que tiene efectos endocrinos marcados en los pacientes, entonces eso pues nos complica un poco la situación del paciente. La siguiente. Tenemos los de segunda generación o los atípicos. Ellos son inhibidores, pero específicos de los receptores dopaminérgicos del sistema límbico. Tienen menos efectos extrapiramidales que los típicos o de primera generación. Son bloqueantes de otros sistemas de neurotransmisores como el 5-hidroxitriptamina A2. Tiene efectos sobre síntomas positivos y negativos. Y tiene menos efectos endocrinos. Por lo tanto, se considera que los atípicos son mucho mejor que los de primera generación por esta afectación y generación de efectos adversos, que lo vamos a explicar uno por uno. Lo siguiente. Los mecanismos de acción. Habíamos dicho que se usa en esquizofrenia y en psicosis. La esquizofrenia es causada por un exceso de actividad funcional de la dopamina en el cerebro. Entonces necesitamos fármacos que estén bloqueando esta dopamina. El mecanismo por el cual actúan los antipsicóticos clásicos típicos es el siguiente. En el sistema mesolímbico bloquean a los receptores postsinápticos, bloquean a los receptores dopaminérgicos 2 en la vía mesolímbica y en la vía nigroestrial, que es ahí donde genera los efectos extrapiramidales. La siguiente. Afectan también el sistema tuberoinfundibular, lo que provoca un aumento de la liberación de la prolactina. Cuando actúan sobre otros sistemas de neurotransmisión, como cuando bloquean los receptores alfa-1 adrenérgicos, causan hipotensión ortostática. Cuando bloquean los receptores muscarínicos, tienden a generar efectos colinérgicos. Cuando bloquean a los receptores H1, pueden inducir sedación. La siguiente. En cambio, los antipsicóticos atípicos, su mecanismo habíamos dicho que es más específico. Son antagonistas de serotonina y de dopamina. Tienen más seguridad, mejor margen de seguridad. Los efectos adversos neurológicos son menos graves y menos frecuentes.
excepto en el caso de la clozapina, que tiende a tener un efecto bastante delicado, como es la generación de granulocitosis, que es una afectación sanguínea. La siguiente, ya la vamos a meter cuando hablemos de lo que son efectos adversos, más concretamente. Bien, dentro de este grupo de fármacos, siguiente, tenemos es que dentro de los grupos del primer grupo o de primera generación o de los antipsicóticos típicos están las fenotiacinas, perdón. Dentro de ellas está la clorpromacina, que es de las más usadas de este grupo. Se utiliza generalmente para pacientes que están agresivos, están en la crisis más severa de la psicosis, requieren sedación. Cuando están en ese momento de crisis, el paciente, imagínate lo que llega, es aquel cuadro típico del paciente que está fuera de realidad, que patalea, que golpea, que es violento o que se está dañando a sí mismo, que grita, que amenaza, que se amenaza a sí mismo y a su grupo familiar, que habla incoherencias, que tiene alucinaciones visuales, auditivas. Es un paciente que está descontrolado. Entonces usted necesita un fármaco como este para poder calmarlo y entre eso pues generarle una sedación que le permite irlo regulando. Posee una fuerte actividad anticolinérgica. Cuando bloquea los receptores alfa-adrenérgicos le provoca esa sedación, relajación muscular, pero también hipotensión y taquicardia. Entonces tiene que considerar el riesgo-beneficio en ese momento. La siguiente, por ese efecto del fármaco. La siguiente, por favor, eso. Tenemos que también dentro de las fenotiacinas está la fluoroperacina. Esta se administra por vía parenteral a dosis bajas a pacientes con alucinaciones, con ideas delirantes, con pensamientos paranoides. Hay pacientes que en plena crisis de psicosis está agitado, está violento, está gritando, diciendo que alguien lo persigue, que le quieren hacer daño, que algo le hicieron, y todo está en su mente, ¿verdad? Tiene efectos, tiene menos efectos sedantes, perjudica menos la presión arterial que el caso de la clorpromacina. Para su administración se requiere de una dosis antiparkinsoniana porque induce síntomas extrapiramidales, que se refiere a temblores y movimientos de forma repetitiva, que lo observamos como un temblor fino de ciertas partes del cuerpo. Posee efectos antieméticos y anticolinérgicos. El siguiente. La triorodacina es parte de este mismo grupo, bloquea los receptores dopaminérgicos 2 posinápticos piramidales y de la sustancia negra o de la sustancia nígrica a nivel cerebral. Se usa para pacientes con esquizofrenia, con alucinaciones, con delirio. La siguiente. Tenemos el otro grupo de las de primera generación o típicos, que son las butirofenonas. Dentro de estas, la más usada es el haloperidol, es lo que hay a disposición en todas las instituciones de salud pública. Esta genera menos efectos sedantes que la clorpromacina. Se utiliza en pacientes con desórdenes psicóticos y graves problemas del comportamiento, incluso en niños. Sin embargo, cada vez darse lo menos posible por efectos adversos. Es efectivo en manejo de pacientes con autismo infantil o con enfermedades Huntington. El mecanismo de acción pues, es que bloquea los receptores dopaminérgicos 2 que están a nivel del área piramidal de la sustancia nígrica del cerebro. Lo siguiente. Dentro de los efectos farmacológicos que tienen este grupo de butirofenonas, tenemos que deprimen el sistema nervioso central, inducen sedación, disminuyen ciertos aspectos del funcionamiento de la persona, como es la iniciativa. Yo tengo una pregunta.
Diga. Diga. Hola. ¿Cuál era su pregunta? Hola. En el caso de una persona que no padezca de ninguna enfermedad de este, Ajá. No sé si es mi micrófono o es el suyo, pero no. Solo le escuché que la pregunta era que en el caso de una persona que no presente ninguno de estos síntomas. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, se le cortó la llamada. Ah, se le cortó al compañero. sí, ¿qué efectos tendría esta persona que no padezca? Si una persona sana los tomara. ¿Sí se oye? Sí, esa es la pregunta. Sí. Si una persona sana los tomara, lo que Sí, le esa va es a la pregunta. inducir es sedación. A esa persona sana le va a actuar como un antiemético, como anticolinérgico, como antihistamínico, le puede inducir sedación. El problema es que también le puede generar los demás efectos adversos que tiene. Pero lo más crítico en esto es saber todos estos efectos farmacológicos que puede causar. Porque usted va a ver al paciente que lo está medicando con eso. Imagínese un paciente con disminución de su iniciativa. Si le disminuye el interés al medio ambiente, le disminuye las emociones y el afecto. Imagínese cómo se ve, cómo se siente esa persona, cómo se siente el grupo familiar cuando tiene enfrente a una persona así. Usted le ha cambiado totalmente la capacidad de respuesta, le cambió la personalidad mientras está sometido al fármaco. Disminuye la actividad espontánea. Imagínese una persona extrovertida, así bien, y ya con un fármaco de esto está totalmente aplanado en su emoción. Inhibe las manifestaciones psicóticas. Por eso es que la indicación debe ser precisa. Inhibe esas... Permitidme, esto, vamos a terminar. Actúa como antiemético, como anticolinérgico, antiadrenérgico, antihistamínico. Disminuye la liberación de las hormonas del crecimiento, por eso hay que tener mucho cuidado en no darlo por tiempos prolongados en los niños. Aumenta la liberación de la prolactina, por lo tanto el paciente que está tomando esto, llámese hombre o mujer, va a comenzar a tener secreciones lácteas a través de sus glándulas mamarias. El siguiente. También los antipsicóticos de segunda generación o atípicos bloquean a los receptores dopaminérgicos en el área mesolímbica. Bloquean los receptores de otros neurotransmisores como la serotonina sub-2, disminuyendo los efectos extrapiramidales y controlando la sintomatología negativa del paciente esquizofrénico. Entre ellos, de los que más se usa, está la clozapina. Esta posee una afinidad baja por el receptor dopaminérgico 2, pero alta afinidad por los receptores dopaminérgicos 1 y 4. La poca afinidad que tiene por el receptor dopaminérgico 2 hace que disminuyan los efectos extrapiramidales. Lo siguiente, y eso nos da un poco de ayuda, alivio al usar estos fármacos. Aquí tenemos los otros dos más frecuentes en uso de los atípicos, que es la olanzapina. El mecanismo fue similar a la clozapina. Se une a los receptores alfa-1 dopaminérgicos, a los H1, a los muscarínicos, serotoninérgicos H2 también. Tiene pocos efectos extrapiramidales. Tiende a tener disminución de la hiperprolactinemia, interacciones con otros fármacos y también puede inducir neutropenia. Se utiliza para el tratamiento de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. La risperidona, esa es otro de los atípicos más frecuentemente usados, bastante usado también en los niños. La risperidona tiene alta afinidad por los receptores
de dopamina, de serotonina, y poca afinidad por los receptores dopaminérgicos 2. Pocos síntomas negativos de la esquizofrenia son manejados con esto, pero disminuye también la incidencia de síntomas extrapiramidales. La siguiente. Bien, si vamos a comparar los efectos adversos de ambos grupos, tenemos en una columna los típicos y los atípicos. Los síndromes extrapiramidales, tensiones del movimiento, que pueden ir de extremo a extremo, desde distonía, o sea, falta del movimiento, hasta bradicinesias, temblores, acaticias, coribatetosis. Todas ellas, estas últimas 4 formas de presentación de alteración del movimiento, se refiere a movimientos localizados. La acaticia, por ejemplo, es un temblor repetitivo sobre lo que serían los labios, está llamado también signo del conejo. ¿Han visto que el conejito siempre anda como mordisqueándose? Asimismo, ese temblor que presenta es una acaticia. La coriatetosis son movimientos más marcados que pueden comprometer varias partes del cuerpo. Generalmente es donde es más apreciable o visible el síntoma, es cuando mueven de la cabecita y el cuello. Entonces, unas personas que andan siempre temblando la cabeza, el cuello, ¿verdad? Como todo el tiempo diciendo que sí. Entonces, esa es una coriatetosis. Tenemos la anedonia. La anedonia es ese estado donde el paciente está, usted lo ve, en palabras sencillas, lo ve planchado, ¿vea? Lo ve sin emociones, lo ve apático, lo ve apático al medio, no hay emoción, ni triste ni alegre, directo. Hay sedación, hay aumento de peso, hay disregulación de la temperatura, por rato lo toca caliente de su piel, lo toca frío, o partes frías, partes calientes. Hay hiperprolactinemia, hay disminución de la función sexual, hay hipotensión postural, hay prolongación de los intervalos QT en el electrocardiograma, por lo tanto tiene riesgos de arritmia fatales que pueden llegar a ocasionarse principalmente con la tioradacina. Mientras que los atípicos, el aumento de peso es mucho mayor que en los típicos. Aquí es de moderado a severo, principalmente con la olanzapina y la clozapina. Puede inducirnos enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, hipercolesterolemia. Pueden generar sedación, pero menos marcada que los típicos. Generan alteraciones del movimiento, pero es mucho más moderados o mínimos si comparamos con los típicos. Hay hipotensión, hay hiperprolactinemia, principalmente con el uso de la risperidona. Pueden inducir convulsiones, salivación nocturna, agranulocitosis, miocarditis, opacidad del cristalino, principalmente con la clozapina. La siguiente, pueden ver que la variabilidad de efectos pues adversos son bastantes, ¿ya? Dentro de los efectos más evidentes, ¿verdad?, de lo que son los fármacos estos antipsicóticos, los efectos o disfunciones extrapiramidales, tenemos que tener claro que dependen de la dosis e incluye síndrome de Parkinson con acinesia, que es cuando usted muestra que no hay un movimiento adecuado, hay rigidez o hay temblores. Diga. Esos son efectos comunes de ambos, de típicos y atípicos. Perdón, en ambos se va a ver estos efectos. Sí, nada más que son más pronunciados en unos que en otros. Son más pronunciados en los típicos que en los atípicos. Pero ambos lo pueden presentar porque depende de la dosis también. Solo que como los atípicos, los nuevos, los de segunda generación, afectan o intervienen menos con los dopaminérgicos 2, entonces tienden a ser menos frecuentes o menos exacerbados los episodios de efectos extrapiramidales, pero en los dos puede dar. Este efecto adverso se invierte disminuyendo la dosis
y con agentes atropínicos antagonistas para contrarrestarlo. Este síndrome es más frecuente con el haloperidol, con las fenotiacinas, con la flufenacina y la trifluoroperacina. Hay otros trastornos extrapiramidales como son la acaticia y las distonías, en los cuales pues cuando el paciente está con una terapéutica crónica, podemos presentar movimientos coreotetoides de los músculos de los labios y de la cavidad bucal, que es conocida pues como acaticia. Mientras que las disinesias tardías son irreversibles, incluso al suspender el tratamiento. Se produce por la sensibilización del receptor dopaminérgico y tienden a tener pues esos movimientos anormales de ciertas partes de su cuerpo o ciertos pequeños temblores. La siguiente. Hay efectos directos sobre el sistema nervioso central, entre ellos el bloqueo de los receptores muscarínicos y adrenérgicos, difíciles de controlar, sobre todo en pacientes ancianos. Los efectos endocrinos y metabólicos van desde aumento de peso, ginecomastia, síndrome de galactorrea, amenorrea y esterilidad. La siguiente. También puede dar síndrome maligno neuroepiléptico que se manifiesta por la presencia de rigidez muscular, diaforesis, sudoración profusa, hiperpirexia e inestabilidad autónoma que amenaza con la vida del paciente. El tratamiento, pues el uso de agonistas, de dopamina y el dantoleno. Puede haber trastornos visuales que van a ser causados por depósitos retiniales, como en el caso de los que induce el uso de la tiroxina. Este fármaco puede producir daño también en la conducción miocárdica. La sobredosis puede llevarnos a hipotensión grave, que puede terminar en un shock y convulsiones. Recuerden que todos estos efectos son más evidentes si la dosis usada es inadecuada. La siguiente. Siempre los antipsicóticos de segunda generación, más recientemente, pues tienen menor probabilidad de causar esas alteraciones motoras. Cada vez van saliendo nuevos y nuevos fármacos porque así como está el mundo con el nivel de estrés y de cambios culturales, sociales o como ustedes le quieran llamar, de modas y de todos los cambios que a través de los años ha ido sufriendo las diferentes sociedades, como que el manejo del estrés está induciendo muchas alteraciones en la persona que a veces lo lleva a presentar síntomas psicóticos. Entonces, cada vez el uso de estos fármacos es más frecuente a todas las edades. Incluso cuando habemos personas que hemos pasado por un duelo, una situación conflictiva, ya sea de estrés postraumático, de un duelo prolongado o difícil, pueden caer en situaciones psicóticas y entonces se han usado estos fármacos. Sin embargo, pues ya los nuevos fármacos van intentando que sean menor la probabilidad de desarrollar tanto la rigidez muscular, los movimientos involuntarios, esas disinesias, síndromes malignos, como el que mencionábamos. Se comercializa de varias formas, ya no solo por vía oral, sino hay algunos, como en el caso de forma inyectable, que tienen acción prolongada, como el aripiprazol, la olanzapina y la risperidona. Esto es bien importante en el sentido de que cuando el paciente está en una crisis, jamás va a colaborar a tomarse el medicamento. Entonces, hay que sedarlo, hay que inyectárselo, ¿verdad? Sin embargo, hay varias condicionantes. Uno son los precios de los nuevos antipsicóticos son bastante altos. Algunos ni en el país hay. Cuando hay casos y de gente que puede pagarlo, se mandan a pedir a México usualmente. La clozapina genera inhibición de la médula ósea, inducción de una reducción del número de glóbulos blancos, puede inducir convulsiones, puede ser eficaz en las personas que incluso, no veo bien la pantalla, no sé por qué algo está interfiriendo.
Puede inducir convulsiones también en las diferentes personas según cómo metabolicen este fármaco. La siguiente, por favor. Eso sí. Estos antipsicóticos de segundo grado, la posibilidad de que produzcan aumento de peso es mayor con la clozapina y la olanzapina que con los nuevos como la aripiprazol, que es uno de los que más se está utilizando. La ciprasidona no ocasiona aumento de peso, pero puede producir anomalías en el electrocardiograma. La aripiprazol, la brexpiprazol, la cariprazina y la ciprasidona son menos propensos a provocar el síndrome metabólico que inducen estos fármacos. Por tanto, cada vez hay más tendencia a utilizar estos últimos 4. El problema son los precios, son algo caros. La lumateperona ofrece pues un riesgo menor de efectos secundarios motores y catabólicos, pero está contraindicado en personas mayores con psicosis relacionada ya con situaciones de la demencia, ¿vea? Porque la misma degeneración celular pues le ha inducido ya el problema. Bien, la segunda parte de la clase es hablar de fármacos antimaníacos o estabilizadores del estado de ánimo. Lo normal es que cuando enfrentamos una situación, una circunstancia estresante, frustrante o emocionante, ¿verdad? O placentera, nuestra reacción ante aquel evento ya estaría establecido. Que si mi situación es complicada, pues, o deprimente, pues así va a ser mi estado de ánimo. O bien, que si la situación es de alegría, pues seguir en ese sentido. Pero a veces tenemos pacientes que caen en una situación donde su actividad expresiva ante aquello es todo lo contrario a lo esperado. Entonces muchas veces ellos tienen problemas en manejar su estado de ánimo. Al siguiente, entonces hay fármacos que son capaces de estabilizar esto. Lo siguiente, y es ahí donde caen todos estos fármacos. Cuando caen en esas circunstancias, entonces entramos en los llamados trastornos bipolares. Este es un periodo de dos o más semanas con ánimo bajo, con anedonia o con 4 síntomas depresivos más que pueden consistir en alteración del apetito y el peso, insomnio, hipersomnia, se duerme mucho, agitación o enlentecimiento, fatiga, disminución de la energía, sentimientos de inutilidad o culpa, indecisión o dificultades en la atención y la concentración, ideas y conductas suicidas y que previamente pues han presentado un episodio maníaco o uno de mixto. Lo siguiente. Esos son los parámetros para considerarlo un trastorno bipolar. Pero hay momentos en los que esto llega a una crisis maníaca. Aquí su forma pura de presentarse se asocia con incremento psicosensoriales, hay extroversión, hay menos necesidad de dormir, hay impulsividad y hay afección a la capacidad de juicio. El estado de ánimo expansivo, a veces irritable y a veces eufórico, está en una crisis maníaca. Cuando el paciente presenta toda esta mezcla de emociones y de reacciones, entonces solo imagínense, dimensionen cómo se verá el paciente, cómo es de difícil el cuadro para la familia y para el mismo paciente. Entonces, pero vamos a utilizar fármacos que van a estabilizar todo eso. Son fármacos delicados, muchos de ellos todavía los mecanismos de acción no se comprenden, pero que se están usando mucho. Lo siguiente, cada vez es más frecuente el trastorno bipolar. El siguiente, ¿en qué estará? A saber, ¿verdad? Parece que los cambios culturales están influenciándose mucho. La crisis maníaca, tenemos que en la manía grave puede haber ideas delirantes y paranoides indistinguibles de las asociadas a la esquizofrenia en muchos casos. La siguiente.
En cuanto a la epidemiología, decirles que en nuestro país no hay investigación epidemiológica. Este dato está tomado de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en México, que es la que más se aproxima a lo que es América. Se encontró que la prevalencia del trastorno bipolar tipo 1 a lo largo de la vida en el país es de 1.3 a 0.2%. En el último año ha sido de 0.9 y en el último mes de punto. Veamos, perdón, tuve una interrupción. Sin embargo, pues no hay muchos estudios aquí para hablar de epidemiología en el país. Tenemos los fármacos a usar, son estabilizadores del estado de ánimo. Aquí son fármacos que reducen la frecuencia y la severidad de los episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos de los pacientes con el trastorno bipolar. No exacerban otros síntomas del estado de ánimo, sino que previenen la aparición de nuevos episodios. Lo siguiente. Entre ellos está el litio, antes usado para el tratamiento de gota, hasta ya por 1949 se comienza a usar en psiquiatría. En Australia se comenzó primero a administrar carbonato de litio a pacientes maníacos. Luego el tratamiento pues, fue después autorizado por la FDA ya por 1970. La siguiente. La siguiente, por favor. Hola. Ya la paso, doctora. Lo que pasa es que me quedo trabado, pero ahorita. Bueno, si hay preguntas. Ha estado fallando bastante el internet, vean todos lados. Sí, ya voy a ver qué me pasó. 38. Vamos a ver. 39. Doctora, Diga. una pregunta. ¿El Sí. carbonato de litio se utiliza como antipsicótico aquí en el país? Como antimaníaco, perdón. Sí, pero es realmente más indicación directa de lo que son los psiquiatras. Así como médico general, no. Si bien Bueno, es cierto, no está restringido, pero la vigilancia que se tiene que hacer es bien estricta. Y hoy hay otros mejores que el litio, menos tóxicos, como muchos fármacos anticonvulsivantes, y tienen un efecto destabilizador del estado de ánimo. Entonces se prefiere ya no usar el litio, sino que usar eso. gracias, doctora. Ok. Yo creo que volver a compartir, doctora, porque creo que me quedo trabado. Ya vuelvo a compartir rapidito. Bueno, ahí está. Bueno, dice que en la implicación del metabolismo. Bueno, sí ven. Bueno, su implicación en el metabolismo de las aminas sobre lo que es la fisiopatología, el trastorno de las emociones, es generar una inhibición de la noradrenalina, dopamina, aumento de las descargas de serotonina, sobre todo a nivel de hipocampo, aumento de la recaptación de catecolaminas a nivel presináptico, inhibición de las mismas. O sea, todo lo que están haciendo estos fármacos es modular, si ustedes se centran en las ideas, están modulando los neurotransmisores, ¿verdad? Y cómo estos actúan y generándonos las emociones. Ahí es donde hacen los bloqueos estos fármacos. Muchos de ellos ni los mecanismos realmente se han logrado conocer realmente como tales. ¿La siguiente? No pasa de ahí. No sé qué le pasó. Bueno, si gustan, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que, digamos, las 5 diapositivas que continúan. Y después las revisan. Ya les dejo ahí la presentación porque yo tengo que reincorporarme al turno. Estoy de turno, pero era necesario que termináramos este tema. No es mucho lo que hay de aquí para allá.
sino que es hablar de 3 medicamentos que se están usando en, en la estabilización del estado de ánimo. Uno, pues, es el carbonato de litio, el otro es la carbamazepina, el ácido valproico. Estos fármacos, si bien es cierto, los han conocido como fármacos anticonvulsivantes, pero también tienen efectos sobre lo que sería la modulación del estado de ánimo de la persona. Hay muchos estudios en los cuales se evidencia cómo estos fármacos tienen una mejor actividad sobre la modulación del estado de ánimo. Ya me cargó, doctora. Ah, ok. La siguiente entonces, que después de eso íbamos. Ahorita. Bien, su absorción y distribución se absorbe con facilidad en tubo digestivo, en un plazo aproximado de 8 horas, se distribuye todo el líquido intersticial, luego pasa a los tejidos, el 50% pasa a la barrera hematoencefálica y el 95% se elimina pues, por la orina. La siguiente. Su administración debe de regularse muy bien la dosis, se administra usualmente dosis de 600 a 1200 miligramos de carbonato de litio diariamente, siempre iniciando con dosis baja y se va aumentando según la vigilancia de la concentración plasmática, que esta debe ser un promedio de 0.8 miligramos, perdón, miliequivalentes por litro. Esto de la concentración plasmática es la vigilancia que se hace. Se toma en sangre cuánto es lo que el paciente maneja, porque tú le das una dosis, pero hay mecanismos muy internos, muy particulares de cada persona, si lo metaboliza rápido, lo metaboliza lenta, y esas son las concentraciones que deja ir al plasma, o sea, su biodisponibilidad. Entonces, se miden los valores en sangre, usualmente deben andar ahí, más o menos 2, 0.8 mil equivalentes por litro. Y condicionando, si con esa dosis mantiene esos niveles, pues a esa dosis lo mantenemos. Esas son las presentaciones y el nombre comercial, Lithium, 50 comprimidos de 300, o el Carbolid, que son de 300 miligramos por tableta. La siguiente. Reacciones tóxicas, pues la intoxicación aguda se puede provocar la sintomatología de vómito, diarrea, temblor burdo, poliuria, polidipsia, aumento de peso, ataxia o convulsiones, y la intoxicación severa causar convulsión mental, hiperreflexia, disartria, convulsiones, signos neurológicos de pares craneales y focales que pueden verse afectados, puede progresar hasta el coma y muerte. La siguiente, por todos esos efectos adversos, cada vez hay menor tendencia a usar el carbonato de litio. La siguiente. Se volvió a pegar. No, ahí está, creo que ahí está, 1924, ¿verdad? No. A mí me sigue apareciendo la de las reacciones tóxicas. Ahorita está en la imagen del 1994, no sé si. No, no me la ha cargado a mí. ¿Será que mi Inter también ya está queriendo fallar? Yo creo porque el mío también estaba fallando, pero ya me conecté los datos. Sí, porque el internet está mal ahorita. Sí. Bueno, como les decía, pues solo es cuestión de que revisen entonces las otras 5 diapositivas. Vamos a llegar hasta aquí. Hagan mucho énfasis en los diferentes formas de presentación de estos fármacos. Por ejemplo, en valproato. En valproato hay diferentes sales en los que puede presentarse, ¿verdad? El fármaco. Si bien el ácido valproico lo hemos usado como anticonvulsivante, se usa como un convulsivante, muy buen anticonvulsivante de uso de mantenimiento. También se puede usar para estabilizador, ¿verdad? Del ánimo de las personas. La carbamazepina y la lamotrigina, que son la otra, también son de uso para anticonvulsivante, pero cada vez están utilizándose más para regular muchos de los neurotransmisores sobre los cuales se está viendo que interactúan con el estado de ánimo. Sin embargo, no está establecido el mecanismo de acción como tal.
Bueno, vamos a llegar hasta aquí, jóvenes. Un gusto y gracias por Doctora, estar una atentos. consulta. Dime. Para el efecto de parcial, ¿qué bibliografía usamos? ¿Las diapos o usamos Goodman y Hillman o Blackman? Yo voy a usar la diapo. Ese tema está muy complejo en el libro porque ustedes no han visto nada de psiquiatría. Entonces se me confunden con los términos. Lo leen en la fármaco, pero no está de más, ¿verdad? Porque no puede leer. No es mucho lo que cambia. Yo me he centrado más en el cambio. Un tema. Feliz tarde. Ricardo. Feliz tarde, Feliz tarde. doctora. Okay.